el título que le he puesto es Descubre tu poder. Y déjame orar por esto. Padre, que podamos descubrir el poder que hay en cada uno de nosotros, Señor. No es un poder de intelectualidad, de elocuencia, sino un poder divino de parte tuya. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dile al que tiene a tu lado, descubre tu poder. Dice el libro de Éxodo, capítulo 4, del 1 al 5. Voy a leer solo el primero. Está hablando Moisés y dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? No sé si te suena esa pregunta. ¿Qué hago si no me creen y no me hacen caso? Dice: ¿qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Wow. Vamos a parar ahí. La realidad es que leyendo un poco de esos 4, leyendo un poco la historia un poco de Moisés. ¿Cuántos han escuchado alguna vez la historia de Moisés? La realidad es que en muchas ocasiones de nuestra vida nosotros somos un pequeño Moisés, porque en cierta manera tenemos ese pensamiento, esa pregunta que él estaba haciendo a Dios. ¿Qué más puedo hacer? Si no me creen, ¿qué más quiere que haga? Si ya le he predicado a todos. ¿Qué más quiere que sirva? Si ya no sé ni qué poder hacer. Pero yo quiero que juntos podamos fundamentar 3 puntos. El primero, venimos hablando de mucho tiempo atrás, de lo primero que un verdadero discípulo, y creo que como iglesia deberíamos de aprenderlo, es a honrar la presencia de Dios. O sea, la excelencia en todo lo que hacemos y en no permitirnos llegar tarde. O sea, una manera de honrar a Dios es ser puntual. Una manera de honrar a Dios es sabiendo de que Él está en medio de nosotros. Y que no puede haber no me puedo despistar. No puedo perder la cita que yo tengo. Como si se tratara de un recién enamorado a la hora de encontrarse con su novio o con su novia. Uno no va a llegar tarde a esa cita. ¿O cuántos llegaban tarde? Yo nunca llegué tarde. Llegaba 30 minutos antes. Entonces, es una cita tú y Dios donde nosotros queremos honrar a Dios y honrar su presencia con nuestro compromiso, entendiendo de que Dios está entre nosotros. No puede sonarme el móvil. No debe de distraerme en medio de la reunión. No debe de estar en este lugar con mi cabeza en otro lugar, porque estoy deshonrando la presencia de Dios. 2, hemos estado hablando acerca de la cruz. Muchas veces nosotros queremos evidencia, manifestación en nuestra vida, perdiendo la realidad de la honra hacia la presencia de Dios. Acuérdense de la historia del arca. Y clave, nosotros tenemos que tener presente la cruz. Me recuerdo en estos días donde Miriam me decía: voy a poner un vídeo de la cruz, y yo estaba totalmente de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros en un momento o en otro, qué imágenes más fuertes? Escuchen bien, la pasión de Cristo es solo un porcentaje de lo que Jesús sufrió. Por lo tanto, no son imágenes fuertes. Lo que Jesús vivió era mucho más fuerte todavía y profundo. Lo que pasa es que nosotros en cierta manera queremos sacar de nuestra mente ciertas imágenes que confrontan nuestro corazón. Porque cuando uno ve la imagen de la cruz y ve lo que Jesús recibió por cada uno de nosotros, hay muchas situaciones en nuestra vida que comienzan a ser diagnosticadas y analizadas desde otro punto de vista. Por lo tanto, recuerda 2 bases principales. Uno tiene la responsabilidad de honrar. En este lugar está Dios. Y si Dios no estuviera entre nosotros, echa la cortina y vayámonos. Teniendo entendimiento de que Dios está con nosotros, yo no puedo venir de cualquier manera. 2, la cruz no puede ser un enfoque que yo pueda desviarme. La cruz tiene que estar entre ceja y ceja. O sea, la cruz tengo que ver esos latigazos. Tengo que ver a Jesús en cada etapa, en cada momento. Tengo que ver el camino, la angustia, la desesperación que tuvo que soportar y aguantar. Tengo que ver cómo le escupieron por mí, cómo lo rechazaron por mí. Tengo que ver cómo fue de una manera u otra juzgado injustamente por mí. Teniendo esas 2 bases viene la tercera, la que a todos nos gusta, el poder. Muchas ocasiones queremos manifestación de su poder sin tener presente la cruz y sin honrar su presencia. Eso equivale a que si no honro su presencia, no tengo la cruz, no hay manifestación de su poder. Si honro la cruz, si honro su presencia, si la tengo entre ceja y ceja la cruz, yo sé que lo siguiente que va a traer sobre nuestras vidas es un detonante de poder que nos va a sacar y nos va a liberar. No solo de los asuntos personales, sino también vamos a proyectar
sobre otro lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo yo, cómo un refresco puede dar agua? O un agua puede dar refresco. Muchas veces pretendemos como cristianos dar algo que primeramente no hemos. ¿Cuántos quieren poder y la manifestación del poder? Bueno, para los que han dicho amén nada más. Aquellos que queremos esa manifestación, acuérdate de dos principios. La cruz y honra su presencia. Las incidencias, ¿qué es lo que nos encontramos? Es que sobre mucho viene la frustración y el desánimo y la duda porque no hay un fundamento en la cruz y no hay un fundamento a la hora de honrar a Dios. Queremos que todo vaya según nuestras agendas y según nuestra manera muchas veces de pensar. Y Dios no se va a mover según tu agenda y según mi agenda. El Espíritu Santo quiere que disfrutemos los procesos y aprendamos de las diferentes estaciones, donde ahí es donde Él cumplirá su propósito. ¿Dónde cumplirá el propósito del Espíritu Santo? En las diferentes estaciones que atravesemos juntamente con Él. Nuestro ritmo de vida nos acelera demasiado para olvidarnos de lo esencial y a la vez disfrutar de cada estación. Muchos de vosotros no disfrutáis de cada estación. Llega una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y hay un nivel de aceleramiento que no solo te va a terminar con tu vida y vas a terminar un día con un infarto, con una situación de salud importante, sino que te pierdes las primicias de lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida. Te pierde, como dice ese versículo, ¿no? Donde dice, y no lo ve. Donde Él hablaba, ¿no? De traeré sobre el desierto. Y una pregunta de no lo ve. Muchos de nosotros vamos a terminar en esa pregunta porque debido al nivel y al ritmo de responsabilidad o de asuntos que tenemos que hacer, nos perdemos las primicias de lo que Dios está haciendo. Estamos proyectando diferentes testimonios para que tú puedas ver que Dios está obrando. Nos queda mucho todavía que compartir, pero hay cosas que Dios está obrando y que Dios está haciendo. Y lo importante en la vida es que en diferentes estaciones tú y yo podamos disfrutar de los asuntos personales, pero sobre todo que podamos disfrutar de los asuntos espirituales, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Moisés nació en un momento donde Egipto era esclavo por 400 años. Dice, desde su nacimiento tuvo una persecución donde el objetivo era devorarlo. Dice, lo montaron, su mamá con el deseo de salvarlo, lo metió en una canasta hasta que llegó a manos del faraón y hasta ahí todo bien. ¿Conocían la historia? Dice, las excusas de Moisés no fueron diferentes a las nuestras. Pero déjame decirte algo. A veces proyectamos sobre la vida. Mira, una frase que tengo aquí. Los triunfadores están dotados de grandes virtudes. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Todos están dotados de grandes virtudes, pero también cargan grandes defectos. Los triunfadores están dotados de grandes virtudes, pero también de grandes defectos. Dice, y cuando se nos habla de un Moisés, de Elías, etcétera, etcétera, de otros hombres grandes, nos enfocamos en su grandeza, en los triunfos, pero nos olvidamos de aquellas cosas que no eran tan grandes, de aquellos defectos. Dice, aunque muchos líderes, o tú quizás por ser cristiano de 1 año, de 5, de 10, de 20, dice, aunque muchos muestren entusiasmo y seguridad frente a los demás, quiero decirle algo, frente a Dios, somos tan débiles y frágiles como cada uno. Cada uno de nosotros somos débiles y frágiles. Por más fortaleza o más elocuencia, madurez espiritual queramos impregnar o proyectar sobre otros. Dice, nadie posee ninguna seguridad en sí mismo, ya que estamos rodeados de temores, debilidad y defectos. Dios no nos quita los defectos, carencia. Escuche eso. Dios no nos quita los defectos, carencia, sino nos da la oportunidad de pertenecer a un cuerpo para que podamos avanzar. O sea, si hay carencia en tu vida, si hay defecto en tu vida, tengo una mala noticia para ti. Dios no la va a quitar de tu vida. Dios te va a dar la capacidad de unirte a un cuerpo, a una iglesia local y comenzar a crecer y a caminar para que tus logros sean mayores que tus derrotas. Dice, Moisés fue un gran líder por su cualidad y virtudes, pero tenía grandes defectos. Y quiero centrarme en los defectos de Moisés. Uno de los defectos de Moisés era bajo en autoestima. No sé en este lugar quién batalla con la autoestima. Dice, Moisés era un tipo de baja autoestima. No se valoraba a sí mismo.
Y ahí es donde Dios le dijo, ven, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? No sé si estás batallando con baja autoestima. Moisés era un hombre de grandes cualidades, pero también de grandes defectos. Falta de convencimiento. Dice ahí, si yo voy y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado, cuando me pregunten, ¿qué les responderé yo? Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice, pero Moisés volvió a protestar. Dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de su antepasado me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿el cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y dice Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Era un tipo que le faltaba convencimiento. Grandes virtudes, grandes logros, grandes triunfos, pero también había grandes asuntos que quizá a él le gustaría haber cambiado. Inseguridades sería el siguiente. Dice, no me creerán ni escucharán mi voz. Éxodo 4, versículo 1, el texto que te he leído, donde dice, sin embargo Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen? O no me hacen caso. Dice, ¿qué hago si me dicen el Señor nunca se te ha aparecido? O sea, eran preguntas, interrogantes que había en el corazón de Moisés, en la conversación con Dios. Su pasado era otro asunto. Dice, he aquí que ellos no me creerán, nunca nadie ha creído en él. Era un tipo que estaba luchando con su pasado. Y el quinto que es increíble, limitaciones exteriores. ¿Cuántos saben que Moisés estaba limitado? ¿Con qué estaba limitado Moisés? ¿Era torpe de qué? Y Éxodo capítulo 4 versículo 10 dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. O sea, Moisés tenía grandes virtudes, pudo liberar al pueblo, pudo ser llamado por Dios, pero tenía grandes asuntos pendientes. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Muchas veces nosotros queremos venir ante Dios y queremos que todo lo traumante, todo lo que nos gustaría sacar de nuestra vida, fuera. Ya te dije en el comienzo de lo que estoy compartiendo hoy, de que Dios no lo va a sacar. Dios no lo va a quitar. Simplemente te va a enseñar a enfocarte y a vivir de otra manera diferente. Dice, Moisés fue a las mejores escuelas. O sea, Moisés nació en el palacio del faraón. Quizás fue un tipo que estudió, quizás era alguien que portaba un traje de realeza. Moisés cargaba un cetro de autoridad. Moisés hablaría diferentes idiomas o tartamudearía diferentes idiomas. Moisés fue entrenado para comer. Cuando se sienta a la mesa del rey, el tenedor a la izquierda, yo no sé si va a la derecha, no tengo ni idea. La copa de agua no sé si está al centro o a la izquierda o a la derecha. O sea, fue un tipo que fue enseñado. Moisés a los 40 años de edad sentía que había un mayor propósito en él. Moisés interviene cuando un egipcio estaba abusando de un israelita y él en su fuerza mata al egipcio y esconde el cuerpo. Al lugar donde luego hay otra pelea donde dos judíos luchan y ahí le dicen, Moisés, no te metas, que tú mataste al egipcio. Hasta ahí todo iba fluyendo. Parecía que todo iba bien. Dice, Faraón se entera y salió Moisés del palacio huyendo. Dice, en la huida Moisés llegó a Manaín, dice, como un criminal. Y ahí encontró una señorita y su papá le dijo a esa señorita, tráenlo, vamos a ayudarlo. Y ahí es donde Moisés se encuentra con Jetro y Jetro le da trabajo y él comienza a pastorear ovejas. Moisés no había sido educado para pastorear. Moisés estuvo 40 años pastoreando ovejas. Pero en medio de la historia corriendo que te estoy contando, Moisés era un tipo especial. Cuando salía con las ovejas de su suegro Jetro, no era alguien que hacía como nosotros cuando sacamos el perrillo, ¿no? Que vamos a la esquina y corriendo para atrás, que nos tenemos que ir. Sino era alguien que llevaba las ovejas bien lejos para que ellas se alimentaran de un pasto fresco. Y en medio de esa búsqueda de un pasto fresco, viene el momento clave. Di conmigo, un día lo cambió todo.
Dice, de lejos de pronto una zarza, un arbusto que ardía, pero no se consumía. Dice, él dice que es raro, no se consume. Y finalmente terminó acercándose. Tranquilo ahí. Algo que quiero fundamentar es que a veces nosotros vemos cosas raras. Oye, ¿esto cómo vamos a hacerlo en la iglesia? Oye, ¿esto cómo vamos a practicarlo? Oye, ¿cómo vamos a proyectar esto? Escuche bien, las cosas raras no hacen que las personas huyan. Las cosas raras hacen que las personas se acerquen por curiosidad. Y en medio de esa curiosidad, la persona puede ser impregnada por la presencia de parte de Dios. Moisés fue entusiasmado a ver qué es lo que ocurría allí, que esa zarza no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Dice, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Wow, es lo que te he dicho en otras palabras. Dios le habla cuando llega a aquel lugar y le dice, despójate de las sandalias. En representación de toda la suciedad, de nuestras vidas, del pecado. Y él pudo disfrutar de la presencia de Dios. Él pudo estar en ese lugar. Pero ¿sabe cuándo todo cambia? Cuando hay una palabra de Dios. Y por eso yo el martes hablaba de que la palabra de Dios, ¿cuántos necesitan un cambio en su vida? ¿Sabe cuál es la receta? La palabra de Dios. No es que usted venga, está bien, es una cosa más que debería de practicar, pero el cambio que puede vivir tu corazón y puede vivir tu vida, el cambio que Moisés experimentó es que en medio de un día de trabajo donde iba con las ovejas de su suegro Jetro, ahí aparece un momento donde se encuentra literalmente con Dios. Ahí aparece un momento donde él es impregnado de la presencia de Dios. Hay un momento donde Dios marca su vida con una palabra. Y tú y yo, si queremos experimentar una transformación en nuestra vida, no es porque escuchemos más reel en Instagram o en YouTube de diferentes predicadores. No es lo que Domi o otros predicadores tengan, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en un momento determinado. No es lo que yo tenga o otros predicadores tengan, es lo que Dios tenga fresco para ti, la temporada en la que tú estés. Yo puedo compartir hoy de algo general, de algo genérico. Quizá cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas, diferentes momentos. Y el Espíritu Santo es un especialista en poder hablar. Pero si uno quiere una transformación en su vida, usted tiene que ir a la palabra, día tras día. Y ahí usted va a encontrar la palabra necesaria que va a ser el detonante para que haya un cambio irreversible. Porque cuando Dios viene y da una palabra, hay un cambio irreversible. Cuando yo voy y me alimento de los reels o de las diferentes historias que nos salen en el móvil, esos son cambios momentáneos, instantáneos, que alimentan nuestras emociones, que alimentan el momento en el que yo estoy pasando en este día, pero no hay una transformación en mi corazón. ¿Quién tiene el problema? ¿Ellos o tú? ¿Yo? Eso es. No le culpemos al del reel. Yo, que no estoy yendo a la palabra. Aquí estamos viendo cuando Dios aparece en una zarza ardiente. Y ahí marca el corazón de Moisés, todo cambia. Entonces yo quiero animarte de que necesitamos una palabra para esta temporada. Tú necesitas una palabra para tú necesitas una palabra para tu adolescencia, para tu juventud. Tú necesitas una palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? La pregunta a Moisés fue, ¿qué hay en tus manos? ¿Qué hay en tus manos? Dile al que tiene a tu lado, ¿qué hay en tus manos? En medio de la pregunta, si volvemos al texto donde estaba compartiendo contigo, dice la palabra, un tipo preocupado. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen que el Señor nunca se le apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tiene en la mano? Dice, una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor
le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a hacer una vara de pastor. Dice, realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. La pregunta para ti, iglesia, en esta mañana es, ¿qué hay en tu mano? Aquello que hay en tu mano, de parte de Dios, Él te dice, suéltalo, porque es lo que va a utilizar Dios por medio de su poder y por medio de la autoridad sobrenatural para demostrar la evidencia a otro de que tú te has encontrado con Dios. El milagro no fue solo que tiró la vara, el milagro fue cómo cogió de nuevo la vara. Las serpientes se cogen por la parte de la cabeza y Dios le dio una señal muy explícita, cógela por la cola. Y en el momento que la cogió por la cola, de pronto se volvió otra vez vara de pastor. Por lo tanto, ¿quieres conocer ese poder que hay en tu vida? Lo que está en tus manos. Si se te da bien, limpia. Si se te da bien predicar la palabra, predica. Si se te da bien servir a otras personas, sirve a otras personas. Si se te da lo que se te dé bien, lo que estén en tus manos es lo que Dios va a utilizar. Escuche bien, por favor. Tú y yo hay muchos planes que tenemos y entre ellos muchos de nosotros podemos tener un plan B. Un plan B a si el trabajo no funciona, si el negocio no camina, si los estudios no son lo poderoso que yo creía. De una manera u otra podemos tener plan. Déjame decir algo. Dios nunca tiene un plan. Dios va a utilizar lo que hay en tus manos. Dios utilizó lo que había en las manos de Moisés para liberar el pueblo. Dios utilizó lo que había en las manos de Moisés para traer señales del cielo y para liberar el pueblo. Con una vara Moisés golpeó una piedra y ¿qué pasó? Moisés en un campo de batalla levantó y ¿qué pasó? Triunfaron. Moisés se enfrentó a todo un mar y ¿qué pasó? Con lo que había en sus manos. ¿Qué es lo que va a utilizar Dios en tu vida y en mi vida? Dios no usa lo que nosotros queremos, sino lo que tiene en tus manos. Dios no usa los dones que te gustaría tener, sino los que Él ya te ha dado. No usa los estudios que te gustaría estudiar, sino los que Él quiere que tú estudies. Quizá te hubiera gustado nacer en otra familia, quizá te hubiera gustado nacer en otra ciudad, quizá te hubiera gustado muchas cosas que hoy hay en tu vida que hubieran hecho de manera diferente, pero déjame decirte algo, Dios va a utilizar lo que hay en tus manos. Dice, quizá piensa que de que Dios no pueda hacer nada contigo por el lugar o familia en la cual tú naciste. Dios va a utilizar ese lugar para que puedan ver mucho su poder y puedan entender el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Moisés. Dios no tiene un plan B para tu vida. Si sirve a Dios, Él te va a regresar al propósito original que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo yo alcanzo el propósito de Dios? Sirviéndole a Dios en lo poquito, en lo que haya en tus manos. Mírate las manos, por favor. Padre, Señor, que lo que hayan en esas manos sea el detonante de poder, Señor, para esta temporada. Amén. Déjame compartir rápido 3 tips que encuentro. Hemos hablado de lo negativo de Moisés, de la secuela, de lo que no era brillante, pero había también cosas muy importantes. El primero, Moisés tenía pasión. Dile al que tiene a tu lado, Moisés tenía pasión. Si como pueblo de Dios perdemos la pasión, somos un ejército endeblito. Si perdemos la pasión a la hora de adorar, si perdemos la pasión a la hora de bendecir unos alimentos, de lo más simple, estamos perdidos. Estamos perdidos. Recuperemos la pasión. El intento de resolver cosas a Moisés por 40 años le tocó trabajar para su suegro y eso requirió pasión. O sea, está pastoreando 40 años. Para tu suegro requiere pasión. Y el tipo fue apasionado en lo que hacía. Moisés no había enseñado para pastorear, pero lo hizo con excelencia. Las lavaba, las cuidaba y las llevaba lejos a buscar alimentos frescos. Quizás muchos de nosotros no hemos enseñado para poner moqueta, pero si es lo que toca ahora, vamos a hacerlo con excelencia.
Quizá tú estás sirviendo en un área en la iglesia que quizá no es lo que te gustaría o para lo que fuiste diseñado, pero si llega el momento de hacerlo, hazlo. Es lo que Dios quiere utilizar en este momento. Él sabía que servir a un Dios que podía lograr grandes cosas y podía ver su mano sobrenatural era algo tan increíble que le motivaba a no perder esa pasión. Todo lo que usted haga tiene que ir con el sello de la pasión. La clave es tener pasión. Dios no escoge, escuche bien por favor, Dios no escoge al más capacitado, sino al más apasionado. Dios no escoge al más capacitado, Dios escoge al más apasionado. Muchas veces vemos cómo hay talentos, dones, y cómo quizás no son aquellos que fueron llamados, o quizás ni participan. Nadie duda de que sean capacitados. Eclesiastés dice en el capítulo 9, versículo 10, todo lo que háganlo bien, pues cuando vaya a la tumba no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. O sea, derrama tu vida de mientras ya la tiene en el corazón. No esperes a estar en la eternidad con Él para hacer ¿qué? Ya ahí está todo hecho. O sea, derrama tu vida al servicio de los pies del Rey. Dice, vaciémonos por completo. Busquemos el poder en aquello. Muchas veces buscamos el poder en aquello que no trabajamos o que no tenemos. Pero yo quiero animarte a que en el lugar donde tú estás, Dios te va a dar poder para sorprender y para impactar a esa generación que te rodea. Pero con lo que hay en tus manos. Con lo que hay en tus manos. Lo que hacemos hoy nos prepara para no errar de lo que haremos mañana. Metémosle pasión y ganas a todo lo que hacemos y Dios nos sentará a la mesa del Rey. Wow. Muchas ocasiones nos pidieron que hagamos cosas que no nos apetecen y no le metimos pasión ni ganas, y debemos de meterle pasión y ganas. Moisés no vivió en la queja, vivió continuamente haciendo lo que le tocó. Tuvo que salir huyendo del palacio del faraón. Tuvo que irse a otro lugar y allí estuvo 40 años pastoreando. No sé de qué lugar tú has tenido que marchitar. No sé de qué lugar tú has tenido que ir. Por favor, a esto viene el punto. Si has tocado algún instrumento, alguna movida, o has predicado, o has compartido el evangelio, escuche bien. No se empieza por arriba, se empieza por debajo. Se empieza por debajo. No empecemos la casa por el tejado, empecémosla por debajo, por favor. A servir desde abajo. A servir desde lo más básico, desde lo más sencillo. Todos son llamados, pero solo los apasionados son los que llegan a la excelencia y al plan y al propósito de Dios. Por tanto, Moisés tenía una gran virtud y una de ellas era que era apasionado. 2. Moisés era obediente. Él tiró la vara al suelo y la agarró. Frente al mar extendió la vara golpeó la piedra y en la batalla levantó la vara y trajo victoria. Si Moisés no hubiera utilizado su vara, se hubiera perdido las grandes victorias. Si tú no utilizas lo que hay en tus manos o lo que Dios ha puesto en tus manos, tú te vas a perder las grandes victorias. Éxodo capítulo 4, versículo 17 dice, lleva contigo vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. ¿Cuál es tu vara, iglesia? Este es el punto si quieres descubrir tu poder. Dios quiere descubrir tu pasión, pero también tu obediencia. O sea, no podemos vivir queriendo una manifestación del poder de Dios si no hay obediencia. Dios está interesado más en la obediencia que en la manifestación. Dios está interesado más en la pasión y en la obediencia que en el resultado final. Quieren don, pero no tienen carácter. Quieren las puertas abiertas, pero no tienen obediencia. Quieren las puertas abiertas, pero no tienen humildad. Quieren la promoción, pero no tienen el amor. Quieren prosperar, pero no son generosos. Wow. Tienes que obedecer la voz de Dios. Dile al que tiene a tu lado, tienes que obedecer la voz de Dios. Obedecer las instrucciones de Dios es más importante que conocer tus dones. Y los dones se descubren siguiendo instrucciones. Los dones se descubren siguiendo instrucciones. Y uno sigue instrucciones cuando es obediente. Alguien que no es obediente no va a seguir instrucciones porque él entiende de que no tiene que sujetarse a nadie. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Y tú no eres nadie para decirme lo que yo tengo que hacer. Te estás perdiendo. Y muchas veces le decimos a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Y muchas veces en medio de la oscuridad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, Dios te está dando una palabra
y tú no la percibes porque no eres obediente. Vamos al 3, propósito. Éxodo capítulo 4, versículo 20 dice, así que Moisés tomó a su esposa y a su hijo, dice, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. Dice, en la mano llevaba la de Dios. Wow. ¿Qué pasa si en vez de buscar tu propósito, escuche bien, qué ocurriría si en vez de buscar tu propósito, le asigna el propósito a lo que tiene? Esta pregunta es profunda. Hay muchos de nosotros que indagamos y damos vuelta y vuelta y vuelta, intentando de encontrar el propósito, intentando de encontrar aquello que nos llenaría, que seríamos felices. Oye, ¿por qué no le asignas propósito a tu vida? Aquello que hay en tus manos, aquello que se te da bien, asígnale propósito. No busques propósito, sino asígnale propósito a lo que posees en este lugar. Ahí vas a reflejar el amor a Cristo. Dice, si es en el matrimonio, asígnale propósito y descubre todo el poder de Dios. Si es a nivel de familiar, asígnale propósito y descubre la soberanía de Dios. Si es en tu trabajo, asígnale propósito y disfruta de la manifestación de Dios. Paso de ser un pastor, como era Moisés, pasó de ser un pastor cotidiano, normal y corriente, a ser un pastor de ovejas que vivió lo sobrenatural. Por eso cuando hablamos de Moisés, hablamos del libertador de Israel. Tenía grandes carencias, pero tuvo pasión, fue obediente y encontró el secreto de darle propósito a lo que había en sus manos. Una vara. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una. Escúchame bien, iglesia. Quizá no hay una vara en tus manos hoy, pero hay algo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón. Hay algo que Dios ha puesto cerca de ti, a lo cual tú tienes que aprender a meterle toda la pasión del mundo, a meterle toda la obediencia del mundo. Y recuerda algo, métele el propósito. Todo lo que hay en tus manos, todo lo que hay en nuestra vida, tiene un propósito. Y si no perdemos de frente, de perspectiva, el honrar su presencia, el mantener la cruz como el enfoque principal de nuestras vidas, podremos ser un nuevo Moisés para esta temporada. Un nuevo Moisés para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestra nación. Un Moisés capaz de, con lo que haya en nuestras manos, poder traer y ser el libertador de todo nuestro contexto. El libertador de la siguiente generación. El libertador de todo lo que nos rodea. Lo que hay en tus manos es el milagro para salvar tu matrimonio. Lo que hay en tus manos es el milagro que tú llevas tiempo esperando. Añádale propósito. Lo que hay en tus manos es aquello que tú llevas meses orando a Dios. Añádale propósito. Y hoy en esta mañana, lo único que me llena mi corazón de alegría es que yo sé que Dios ha puesto algo en tus manos. Y durante esta semana, Dios ha estado hablando a diferente de cada uno de vosotros. De, hey, te he entregado algo. Te he dado este don, te he dado esta cualidad, te he dado este carácter, te he dado esta familia, etcétera, etcétera. No sé lo que Dios te ha podido hablar. Pero ahora Dios te dice, añádele propósito. Con Moisés lo hice con una vara. Contigo, no sé cómo lo voy a hacer. Pero tú y el Señor sí saben lo que Él te está entregando. Tú y Él sí sabéis lo que Él te está hablando en estos días.